día tenemos un tremendo panel de personas con mucha experiencia en el trabajo pastoral y porque hoy día vamos a estar enfrentando el tema de la importancia de esos últimos años. La importancia de los últimos años, en otras palabras, cómo tener una visión a largo plazo del ministerio pastoral. Y les quiero presentar a nuestros invitados de hoy día. Tenemos a el obispo Enrique Lago, que ha estado trabajando en el ministerio pastoral desde 1983 y hace un par de años ya fue consagrado obispo de la diócesis del sur de Chile. Bienvenido, obispo. Tenemos también al obispo Avelino Apeleo con nosotros, ordenado al trabajo pastoral desde 1984, trabajando siempre en las iglesias de la zona de la Araucanía. Fue estudiante también en el CEF y también sirvió en algunas iglesias de Santiago. Tenemos con nosotros a Frances Cook, que es nuestra actual profesora de griego desde el 2004 en el Centro de Estudios Pastorales y también de Historia de la Iglesia, y lleva 32 años en Chile. Desde 1988 llega a Chile en un periodo muy importante en nuestra historia nacional. Y también tenemos a Esteban Álvarez, que nació en 1983, cuando algunos estaban comenzando su trabajo pastoral. Fue ordenado al pastorado en 2013 para servir en la Iglesia Anglicana de Antofagasta. Su pasión es la enseñanza de la palabra de Dios y la consejería pastoral, que se relaciona muy bien con su profesión como psicólogo. La importancia de nuestro tema hoy día es la visión a largo plazo del trabajo pastoral. Alguien dijo que se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos, ¿cierto? Y a lo largo de nuestra vida hemos visto cómo muchos buenos hombres de Dios llamados al pastorado ya no están con nosotros por distintas razones. Algunos perdieron sus ministerios por temas de índole moral, incompatibles con el trabajo pastoral, otros se desanimaron en el camino, otros colapsaron físicamente, otros se dieron cuenta que quizás no había sido la vida que ellos querían o que pensaron tener, y por lo tanto hemos escuchado con tristeza testimonios de pastores enfrentando profunda depresión en distintos momentos de sus vidas, e incluso vemos que en algunos países la tasa de suicidio de pastores no es algo poco común. Dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, solo 1 de cada 10 pastores que comenzaron su trabajo pastoral lo van a terminar de manera saludable con una jubilación. Entonces, es un tema importante y quiero partir presentando, entonces compartiendo. Enrique Lagos, obispo, Lago, ¿por qué te digo Lagos? Lago, desde tu experiencia, ¿qué es lo que hace el trabajo pastoral diferente a cualquier otro trabajo? ¿Esto lo hace necesariamente más difícil que otras labores? Yo no sé, no estoy seguro que lo hace más difícil. Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que es ser un profesor en estos tiempos, que ya es un trabajo bastante difícil, o no sé, un policía. Pero sin duda el trabajo pastoral tiene elementos que son completamente diferentes a todos los demás, y que lo hace complicado, yo diría. Por ejemplo, el horario, que es una cosa que parece ser no importante, pero en general los trabajos tienen un horario. Uno entra a trabajar a cierta hora, termina a cierta hora, puede planificar otras cosas. Hay fin de semana libres, hay festividades, cosas por el estilo. El trabajo pastoral esto es muy difuso. Depende de muchas cosas, depende de emergencias, de situaciones que uno no controla de una manera. Planes que uno ha hecho familiares de salir o cualquier cosa que quedan arruinados a medio camino porque pasó algo. La segunda cosa creo que es el hecho de trabajar con voluntarios. En cualquier otro trabajo uno trabaja con personas que tienen las mismas obligaciones que uno de cumplir y hacer cosas. Acá uno está trabajando con voluntarios, lo que implica que muchas veces esto requiere un trabajo previo bastante fuerte de convencer a personas de que hay ciertas cosas que hay que hacer. La tercera cosa yo diría que es el tipo de conversaciones que uno tiene. Por alguna razón que no entiendo, nunca nadie viene a hablar conmigo para decirme que le han subido el sueldo, o que su matrimonio está, pero nunca mejor que ahora, o que sus hijos son los mejores del mundo, sino que vienen a hablar conmigo cuando estas cosas están ya reventadas. Entonces creo que hay
hay un proceso de desgaste ahí Ajá. que no es igual que otros trabajos. Ok. Sin embargo, dicho todo eso, yo sigo pensando después de un montón de años que mi trabajo es el mejor del mundo. Por lejos, absolutamente el mejor del mundo. Simplemente porque Dios nos da el privilegio de poder estar en primera línea, en la verdadera primera línea, de cuando Dios toca vidas y transforma corazones de personas, de familias. Y eso es extraordinario realmente. Lo demás no es tan importante al final del día. Ujú. Obispo Avelino, gracias, Enrique. Como pastor de otros pastores, ¿qué dificultades existen de manera particular en el trabajo pastoral que hacen necesario que hablemos de este tema hoy día? Estaba pensando esta parte compleja porque es cierto, hay dificultad en el ministerio, en el proceso del tiempo, y la mayoría creo que hemos observado que hay algunos de nuestros pastores que han dejado o han salido en el camino, y esto se ve con un poco de tristeza, pero hay que tocarla. Eh, Tú mencionaste un dicho pareciera como una carrera de maratón, el trabajo pastoral a lo largo de los años. Me ha tocado enfrentar o ver de cerca con tristeza que algunos sí se han cansado en el camino o cualquier otra situación. Pero lo que yo encuentro en la vida pastoral, hay tres grandes luchas que son como el monstruo, en donde si tropieza en una de ellas, seguro que te va a afectar el ministerio. Estos tres grandes son el orgullo, el dinero y el sexo. Tengo que decir que en toda mi trayectoria, esto ha sido los tres que han echado abajo pastores, con mucha tristeza. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo lo tratamos? Es el paso súper complejo, porque cuando resulta alguno de estos, al parecer, pastores que han estado un poco aislados y otros que tratan de sobreponerse sobre su debilidad sin pedir ayuda, sin buscar ayuda. Tratan de salir por sí sola, que al final de cuentas uno de estos tres luchas lo enreda, lo atrapa, y cuando ya están metidos sin salida, recién nos damos cuenta y con tristeza tenemos que trabajarla. Y la verdad es que a la larga tampoco ha sido difícil levantarlo, porque es un trabajo súper complejo. Así que Entiendo. es cierto, tenemos que tratar este tema. De alguna manera, este tema el ministerio pastoral es particularmente difícil porque involucra carácter, ¿cierto? Quizás en muy pocos otros trabajos se requiere que la persona que lo desarrolla tenga un carácter íntegro. Si hace bien la pega, ¿cierto? Da lo mismo que la persona viva su sexualidad como quiera, use su dinero como quiera, o sea, una persona orgullosa. Obviamente creemos que le va a ir mejor o peor si acaso sabe manejar equipos de una manera humilde, etcétera, y si es una persona íntegra. Sin embargo, en el trabajo pastoral, la integridad de carácter es especialmente importante. Francis, cuéntanos, tú has visto generaciones de estudiantes graduarse del CEP, del Centro de Estudios Pastorales, y comenzar sus labores pastorales, pero también has visto a varios que han tenido que dejar sus ministerios pastorales. ¿Por qué crees que los pastores necesitan entender que su labor es a largo plazo? Cuéntanos. Vivimos en una sociedad en que cada vez menos la gente sigue en el mismo trabajo toda la vida, y entonces yo creo que eso ya es una presión en este tema. Pero el tema del ministerio pastoral es que es extremadamente pastoral, es decir, es relacional. Un pastor cuida a sus ovejas. Y mientras que él hace ese ministerio, esa labor, entonces él mismo crece como pastor y también crece como oveja. Porque el pastor nunca deja de ser oveja. Entonces, la iglesia necesita pastores jóvenes y necesita pastores viejos.
necesita pastores jóvenes por su entusiasmo, sus nuevas ideas y simplemente porque se relaciona con su propia generación. Pero hay quizás la más importante razón por la cual se necesita pastores viejos, jóvenes, es porque se necesita pastores viejos, pastores experimentados, y eso no va a ocurrir si no hay pastores jóvenes que perseveran en el tiempo. Creo que uno de los enormes privilegios de estar buenos años en un ministerio es el ver el progreso generacional. Una persona se convierte temprano en tu ministerio y de pronto estás viendo a sus nietos sirviendo al Señor en la iglesia. Wow. Y eso es un gozo que, no sé, es muy, muy, muy grande realmente. De poder dar gracias a Dios por eso. Preguntaste por las consecuencias. Sí, las consecuencias que puede enfrentar si acaso no entienden que esto es un ministerio a largo plazo. Sí. Yo creo que hay consecuencias varios que los mismos pastores que han salido y las iglesias que han visto a sus pastores salir quizás conocen mejor, pero produce una situación de mucha confusión, en primer lugar, para el pastor y para su familia. Y si el trabajo del pastor es remunerado, entonces más aún si tiene que empezar a pensar ya de ahora de qué voy a vivir. Pero también para la iglesia esa confusión afecta a la iglesia. La salud espiritual del pastor afecta a la salud espiritual de la iglesia. Entiendo. Esteban, gracias. Bueno, acá, Esteban, aunque eres joven, vienes de una larga familia de tradición pastoral y eres psicólogo de profesión. Además, estás capacitado en el Centro de Estudios Pastorales. ¿Por qué crees que es importante que hablemos de este tema, de la visión a largo plazo desde tu perspectiva? Sí, gracias, Cris, y quiero saludar a todos los que nos están escuchando y espero que esto sea realmente de ayuda y edificación a todos. Querría mencionar 3 aspectos. Primero, este es un tema de salud pública. O sea, estamos hablando de que es mucho más amplio. El hecho de poder comenzar bien, tener una vida saludable y terminar bien es algo que es una preocupación general, no solo de los pastores, y tenemos que tener conciencia de eso. La OMS, la definición de salud justamente es mucho más amplia, porque la gente tiende a no cuidar su mente, no cuidar su cuerpo, no cuidar sus relaciones. Entonces es un tema de salud pública. Además es un tema bíblico y podríamos quizás hablar de muchos pasajes, pero quisiera tocar uno en particular, que es la relación de Pablo cuando le habla a los ancianos en Éfeso y también de Pablo cuando le habla a Timoteo, cuando ocupa esta palabra, cuídate de ti mismo. Y creo que ese cuídate de ti mismo va más allá que simplemente carácter y más allá que convicciones. Creo que apunta a fíjate cómo el pecado puede permear o puede ir en contra de todas las áreas de tu vida, en lo que piensas, lo que haces, tu cuerpo, tu mente, y estar consciente de eso creo que es súper importante también, y creo que es un tema urgente. Todos tenemos experiencia de que hemos visto amigos, colegas que han dejado el ministerio por distintas razones. Me atrevería a decir que el 20% de los pastores en nuestra denominación probablemente ha pasado algún episodio de depresión y estrés, aunque no es un tema estudiado, aunque no tenemos estadística, me atrevería a tirar ese número. Si miramos para atrás, probablemente 5 pastores en 5 años han dejado el ministerio, ya sea definitivamente o temporalmente. Entonces creo que es un tema muy relevante de hablar hoy día. Buenísimo, Esteban. Entonces, ya que una de las cosas que me preguntaban era si acaso mis invitados que tenía hoy día era porque ya estaban pronto a jubilarse, por la importancia de los últimos años y que yo aglomeré gente que estaba en sus últimos años, pero no, para nada. Tenemos acá gente muy entusiasta, con mucha fuerza, y Esteban es la evidencia de que es un panel joven hoy día. Enrique, muchos pastores sufren de depresión y como decía Esteban, la viven en soledad. Quizás por a veces que es un tema tabú, no sé. ¿Por qué crees que eso ocurre? ¿Y cómo, si es que es tu caso, lo has enfrentado? Yo creo que la depresión en los pastores es, como diría Cristóbal Cerón, un temazo que da para un conversatorio en sí mismo. De hecho, en mi experiencia, ha sido realmente, no sé si el principal problema, pero de los principales problemas, esta
definición de un gran bajón de ánimo que va acompañado con un bajón de fuerzas, de tristeza, de melancolía, de una gran cuota de desesperanza. Por eso él hablaba del perro negro, el perro negro que lo visitaba cada cierto tiempo y lo mordía. Charles Spurgeon sufrió de depresión toda su vida. La depresión ha sido uno de los grandes problemas en mi vida. He luchado con eso todo mi ministerio. Wow. Ha habido momentos en el pasado realmente terribles justamente de experimentar esta sin razón de levantarme esta mañana, siendo yo un cristiano. Ninguna fuerza para ni siquiera tomar el teléfono y hablar con algo, una tristeza profunda, con todas estas preguntas de por qué está pasando en mi vida. Y tal vez Esteban puede ayudarnos un poco más en definir eso. Porque la depresión es una cuestión bastante compleja. Hay situaciones médicas. He tenido la bendición de contar con dos queridos médicos, David Carné y Oscar Trujillo, queridos amigos que me han ayudado montones en varios momentos. La depresión viene por asuntos médicos, pero por varias cosas, por pecado. David enfrentó depresión a causa de su pecado, pero en el caso de Moisés, depresión por causa del pecado de su pueblo. Y Enrique, ¿cómo enfrentas esos momentos de oscuridad? Porque probablemente nos están escuchando personas acá, pastores, que quizás simplemente no se atreven a confesar lo que tú estás diciendo hoy día. Y están metidos ahora mismo que están escuchando pastores que están y dicen, no sé, estoy ahí y no sé cómo salir. ¿Cuál es tu primer consejo? ¿Qué le dirías a ese pastor que está ahí? Yo diría que mis momentos más terribles de depresión ocurrieron no recuerdo bien, pero más o menos 8 años o 10 años después de ser pastor en una iglesia. Esta idea completamente falsa, torpe y peligrosa de que yo soy el pastor, enseño la Biblia y enseño a confiar en Dios y a confiar en la soberanía de Dios siendo un cristiano reformado, evidentemente no puedo hablar de estos temas, no voy a desanimar a gente. Y eso lo que me llevó es una profunda soledad, y una profunda soledad que no me ayudó en nada en enfrentar la situación, sino que me hundió más aún. Y a medida que uno pasan los años, va aprendiendo que eso tiene una gran cuota de orgullo y vanidad, más que nada. Que uno necesita orar mucho en el ministerio para que Dios provea buenos amigos alrededor de uno, personas que realmente lo aman y lo aman tanto que son capaces de decirle verdades duras. Entonces tú en la práctica, ¿qué hacías ahí? Estabas en esta nube y ahí corrías hacia amistades, buscabas al Señor. ¿Cuál era tu primera reacción en ese momento? No, yo diría que se podía ver alguna. Ana, la cosa ha sido diferente a lo largo de los años, pero yo estoy hablando de mis primeros tiempos. Mis primeros tiempos no me llevaron a ninguna parte. No, que era como un hoyo profundo en el cual yo sentía, esto duró muchos años, esto duró no menos de 7, 8 años. Wow. Un hoyo profundo donde uno caía. Yo me doy cuenta que parte del trato de Dios para mí, para ayudarme, es que de repente llegaron personas a mi congregación que se transformaron en mis amigos. Wow. Y ellos me ayudaron a enfrentar estas cosas, al discernir, digamos, al darse cuenta de mi estado de ánimo. A lo largo de los años, uno aprende a ir dándose cuenta de los síntomas de que cuando este perro negro viene a morderlo. Y yo creo que los años a uno y el trato de Dios con uno lo hace más sensible, más débil, más necesitado de ayuda, de recurrir a pastores amigos que realmente han sido toda una bendición y siguen siendo una bendición para mí, que puedo decirles, sabes, ora por mí, estoy pasando un muy mal momento, me ha ayudado a mí en mi ministerio también como un pastor mayor,
por así decirlo, a darme cuenta de esos síntomas en colegas míos. Te entiendo. Gracias, Enrique. Están agradeciendo incluso en las redes desde México por tu sinceridad en este tiempo. Esteban, cuéntanos, Cris, sí, quería complementar desde tu algo. perspectiva psicológica, Esteban, ¿cuán importante es la salud mental en el trabajo pastoral? ¿Y por qué crees que es un tema que puede ser tabú? Sí, o sea, creo que es súper importante el tema de la salud mental. Solo quiero complementar lo que decía Enrique. Partí con el número y las cifras para ver que esto es algo normal que nos puede pasar. Y si es algo normal, tenemos que entender que hay formas de solucionarlo y que es algo que es una enfermedad, la depresión específicamente, que no puedes o no está pensada para salir por sí mismo solo. Hay personas que quizás lo hacen y probablemente aquellos que lo veían más como un tabú podían salir o sufrieron y padecieron por muchos años esto. Pero es súper importante eso, reconocer que esto es una realidad, que hay soluciones y que hay que acudir a la ayuda necesaria. De repente hay que ir a un profesional en algún área. Nadie cuestionaría que si tú te hiciste un examen y salió que tienes cáncer, de quizás tener que ir a un médico y tratar eso. Pero con los temas de depresión, temas de ansiedad, temas de estrés laboral, quizás no estamos tan acostumbrados a eso. De hecho, las licencias, el 2018, la mayor cantidad de licencias el 2018 fueron de temas mentales, de enfermedades mentales, casi un 23%. Además, está estudiado que las personas que cuidan a otras personas son más vulnerables a sufrir estrés laboral. Por lo tanto, es algo que tenemos que estar conscientes que así. Y el pastor es parte de eso también. Creo que también, de nuevo, en la Biblia hay muchos ejemplos. Podríamos, además de los que mencionó Enrique, hablar de Elías, ¿no es cierto? Etcétera. Sí. Pero creo que es muy urgente darnos cuenta de eso. Y la parte del tabú, no sé si quieres que profundice Sí, mira, en eso. creo que es importante porque tú lo estás mencionando en el sentido de que podamos reconocer que esto tanto es una realidad nacional, casi como una pandemia subterránea, ¿cierto? Que también puede afectar a los pastores. Pero el tema de la salud mental no es los únicos temas que afectan a una visión o un recorrido a largo plazo. Por ejemplo, hay otras cosas, como estábamos hablando anteriormente, la dificultad específica del ministerio pastoral y otras cosas como el sufrimiento en la vida del pastor, las crisis, las pérdidas. Obispo Avelino, usted perdió a su esposa en medio del ministerio pastoral. Hoy está casado con la muy querida tía Patty, muy amada por muchísimas personas, pero ¿qué fue lo que lo ayudó a salir adelante en esos momentos de la enfermedad de su esposa, la pérdida, y cómo se enfrenta a ese momento de profundo sufrimiento como un pastor? Bien. Primero parto con compartir lo que ha dicho Enrique. Creo que como pastores todos pasamos momentos críticos en el ministerio. Algún momento de la vida estamos expuestos a eso. Alguno más, otro menos. Y quizás también va a depender mucho cómo lo tomamos en el momento o qué herramientas tenemos al momento. Lo que yo puedo compartir, resumiendo este caso, primero, gracias al Señor, la comprensión bíblica que nos aferramos, la convicción que estamos expuestos a pasar eso. Y en este caso, muy puntual, en mi caso, la comprensión de que mi esposa estaba sufriendo y estar con Cristo muchísimo mejor. Eso trajo paz y trajo aliento. Pero también el cuidado de un tiempo devocional propio que por estas cosas de que uno aprende escuchando consejos pastorales, cursos, estudios, ¿por qué no hacerlos propios? Entonces la búsqueda del Señor, consejo bíblico, de cómo sale en este proceso, eso trae mucha motivación. Entre otros, por ejemplo, el consejo del apóstol Pablo, que dice que cuídate a ti mismo
puesto que uno va a seguir guiando a una congregación y va a seguir guiando a la familia. En mi caso tenía 3 hijos adolescentes, tenía que cuidarlos. Entonces tendría que aprender de la Biblia, cómo logro salir esto. Pero en última instancia también estar rodeado de amistades de colegas, más o menos, porque no todos vamos a tener la misma forma de amistad, pero sí hay amistad. En general, yo he tenido la buena experiencia de estar rodeado de pastores que puedo confiar, puedo conversar, y de hecho son temas y otros temas que conversamos con pastores. Y es muy bueno tener amigos de otros pastores, digamos, de otras denominaciones hermanas, que son muy buenos porque ellos te ven de otro lado. Claro. Incluso te diré que amigos no creyentes también influye de alguna manera en ese proceso, en este momento, con tal de que tú te abres, te conversa, dice las cosas y te trae muchos consejos que uno acumula para bien. Y eso prácticamente lo que me ayudó mucho y me ha ayudado en muchos otros casos, no solamente una sola vez, sino varias veces en el ministerio. Eso es muy útil, obispo. De alguna manera se repiten algunos consejos que hemos escuchado en estos conversatorios. La importancia de no estar solo. La importancia de, con lo que decía Francis al comienzo, de que el pastor sea una buena oveja. Estoy escuchando a usted que, bueno, lo mismo que usted utilizaba para pastorear a otros, usted usó para pastorearse a sí mismo en el momento del sufrimiento, ¿cierto? De quizás no considerar que el sufrimiento era una maldición del cielo para su vida, sino que como parte de los hijos de Dios, es parte de nuestra vida en este mundo caído, ¿cierto? Y tenemos que enfrentarlos con la certeza de que Dios nos ama, incluso en ese momento difícil. Francis, cuéntanos, tú llevas más de 30 años en Chile. Tú has sido una mujer que ha inspirado a muchos. Yo realmente te honro por tus años de servicio silencioso, amoroso, acompañando siempre la labor pastoral desde una perspectiva sabia, servicial, humilde, siempre llegando tempranito a los lugares con una actitud de limpiar, de barrer, de apoyar y después enseñar la palabra con tanta convicción y pasión y sabiduría. Yo quiero honrarte hoy día. Y también me acuerdo en algún momento en mi universidad fuiste clave en mi propio proceso de conversión y madurez en Cristo, enseñándome la palabra de Dios. Siempre voy a atesorar eso en mi corazón. Pero todo este tiempo, ¿cómo te sostienes fiel al Señor? Gracias, Chris, por esas palabras. No estoy muy seguro de cómo responder a eso. No hay nadie más aquí en esta pieza como para que podría haber estado hablando. En parte quizás porque soy bien porfiada, eso podría tener algo que ver, pero más allá de eso y más importantemente, y yo creo que quizás decirlo obvio, pero es muy, muy cierto que en la medida que he sido fiel, esa es obra de Dios. Y yo creo que eso es muy importante en recordarle en nuestra búsqueda de ser fiel, de que al final de cuentas mi fidelidad y la fidelidad de Dios. Y lo que han estado conmigo en diferentes fases de mi vida acá en Chile, saben muy bien mis debilidades, mi fracaso. Entonces, pero en eso Dios ha podido obrar. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir fiel? Esto no es física cuántica, es como mantenernos en la comunión de la iglesia. Eso es absolutamente fundamental. Nos necesitamos y no podemos llegar más allá de eso. El amor hacia la iglesia para los pastores, para todos, pero amar a la iglesia es fundamental. Entonces, si eres un pastor y no amas a tu iglesia, y si eres miembro de la iglesia y no amas a la iglesia, tienes que volver a Dios al pie de la cruz, arrepentirse y pedir que Dios te ayude con eso. Pero nunca piense que no necesita la iglesia. Sigue leyendo la Biblia, todo el consejo de Dios y meditando en ella. Y no solamente en la preparación de tus sermones y estudios bíblicos. Tú necesitas tiempo a solas con Dios para que Dios te hable por medio de su palabra. Y no vas a madurar más allá de eso. Y nunca deje de orar. Ora. Y hay una sola razón por la cual las personas no oran, y eso es porque no creen en Dios. No confían, piensan que no vale la pena. Entonces,
Y en medio de todas esas cosas bien básicas de la vida de cualquier cristiano, verás al Espíritu Santo obrando, la fidelidad de Dios que te mantiene en sus manos. Muchas gracias, Francis, eso es precioso. Hay varios comentarios por las redes sociales, muy buenas preguntas. Quiero saludar a personas de Concepción, de Viña del Mar, de Valparaíso, de Temuco, de Antofagasta, de Mendoza, de Villa Alemana, también sé de Estados Unidos, que nos están siguiendo en México. Quiero mandarle un saludo. Gracias por habernos estado acompañando todo este tiempo. Hay algunas preguntas importantes que me gustaría hacer, por ejemplo, al obispo Enrique. ¿Cuál es el rol de la iglesia en ayudar a un pastor que se encuentra pasando momentos oscuros en su ministerio de debilidad, de depresión? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia ahí? Yo creo que parte del problema es no entender mutuamente nuestros roles, y yo le echo la culpa o la responsabilidad de eso a los pastores y a nuestro ego. Los pastores no somos una mezcla perfecta entre Superman y la Madre Teresa. Somos simples seres humanos. Y si yo leo bien mi Biblia, hay un doble rol. El pastor es llamado a amar lo que Cristo ama, la iglesia, y cuidar de ella. Pero también la iglesia es llamada a amar y cuidar a su pastor. Este segundo paso me parece que solo es posible si el pastor baja de los atrios y recuerda que es un hermano cristiano con un llamado que depende del Señor para servir a su pueblo, pero que él necesita ser cuidado. Él necesita someterse al cuidado de los ancianos de la iglesia. Que él tiene que, por su propia protección, diría yo, mostrar sus debilidades, de tal manera que hay, como dije anteriormente, hayan personas alrededor nuestro que sean capaces de amorosa y firmemente llamarnos la atención. Eso cuida de nuestro ministerio, eso es una bendición. Eso puede que nos avergüence en un momento dado y, bueno, tal vez la vergüenza es necesaria, pero eso cuida muchísimo de nuestra salud espiritual. En general, muchos de los pastores que pierden su ministerio son aquellos que han jugado a hacer esta mezcla de Superman y la Madre Teresa, se han aislado, han subido a los atrios superiores y no han permitido ninguna... La iglesia, como dijo Francis, que lo dijo de pasada, pero creo que hay que acentuar ese punto, la iglesia es algo completamente relacional. Nos relacionamos unos con otros, somos hermanos cristianos débiles que pecamos, que tenemos fallas, que tenemos inclinaciones que no necesariamente son aquellas que honran a Dios, y por eso Dios nos puso en un pueblo para cuidarnos y animarnos mutuamente. El pastor es una oveja, el gran pastor es Jesús. Entonces no te aísles, no, forma amigos. Esteban, otra de las preguntas que está saliendo en las redes sociales es estrategias de autocuidado, ya cosas prácticas, concretas que puede hacer el pastor para mantenerse saludable. O sea, lo primero es que el autocuidado tenemos que ponerlo como prioridad. Es obvio, pero no lo hacemos. Tenemos que estar pendientes de que el autocuidado es una prioridad. Obviamente tener un equilibrio entre trabajo y descanso. Al no tener un horario quizás tan claro, es muy flexible eso y quizás tendemos a confundir. Es súper importante reconocer tus propias debilidades y tratar de suplirlas en el cuerpo. Como en lo que tú eres débil, el cuerpo de Cristo, la iglesia, puede ayudarte en eso. Reconocer cuáles son tus propios síntomas, cuando comienzas a estar más irritable, cuando eres menos tolerante, cuando estás durmiendo mal, incluso cuando la sexualidad es algo que quizás te está costando. Todos esos son síntomas que te hablan de cuando... Y el problema también que pasa es que tendemos a hablar esto cuando ya estalló y no antes. Entonces es muy importante eso, el prevenir, el cuidarse. Y déjame solo decir una cita de Peter Brain, de un libro que se llama Going the Distance, o Recorriendo la Distancia. Dice, todos los pastores queremos ser fieles,
pero nuestra actitud hacia el autocuidado nos mantendrá lejos de un temprano síndrome de desgaste profesional, de una sobrevivencia sin gozo o de la insatisfactoria experiencia de vivir siempre al límite. Tenemos que poner como prioridad el autocuidado. Y un testimonio muy breve: mi hermano, cuando me iba a casar, me dijo: Esteban, tienes que ir al gimnasio, es muy importante que cuides tu peso. Y yo le dije: oye, no tengo opción ni tiempo para ir al gimnasio, porque estoy en el CEP, preparando para ir a una iglesia, para casarme, para cambiarme. Y él me dijo esta frase que me quedó grabada y creo que es muy útil: mientras tú no pongas esto como prioridad, jamás vas a tener tiempo. Mientras no pongas el autocuidado como prioridad, jamás vas a tener tiempo para preocuparte de esto que es tan importante. Importantísimo. Obispo Avelino, alguien pregunta, ¿cuál es el rol de los obispos y de los arcedianos dentro del mundo anglicano, por lo menos, en el cuidado de sus pastores? ¿Qué consejo podría darles quizás a sus colegas obispos? ¿Qué rol tiene ese obispo de estar como pastor de pastores, digamos? Lo que nosotros hacemos, lo que pienso que yo debo hacer, es tratar de tener este vínculo de amistad entre los pastores, de una u otra forma. Nosotros llamamos aquí el desayuno pastoral. Hace tan bien conversar cosas comunes de lo que le está pasando en su casa, en su familia o en su trabajo. Si hay temas candentes, lo compartimos, pero nunca tocamos temas de estudio y de otros que nos lleve a escuchar solamente, sino que conversamos mucho, nos reímos, y creo que eso ha fortalecido nuestra comunión. Y yo noto que todos nos tenemos confianza en que podemos contar nuestros casos. Me parece que es uno de mis roles, que yo debo fomentar eso. Como generar el ambiente de confianza dentro del equipo de pastores para que la vida cotidiana pueda ser compartida entre ellos. Qué maravilloso. Y que mi experiencia de vida es la misma que ellos llevan, quizás en otro contexto, pero yo lo comparto. Decimos cosas familiares y notamos que eso nos ha ayudado mucho. Y de vez en cuando algo más social, donde compartimos, comemos, nos reímos. Creo que eso ha ido fortaleciendo, y eso también reclaman los pastores cuando hemos dejado de pasar más tiempo, y cuando de nuevo, cuando otra vez. Entonces yo tengo que generar, hacerlo dentro del programa de muchas otras actividades, colocar eso como prioritario, o sea, como importante. Gracias. Francis, hay alguien que está preguntando respecto a cómo se anima a la esposa de pastor, pero déjame ir terminando con esa pregunta que te iba a hacer a ti. ¿Qué llamado le harías a las mujeres que están en el trabajo pastoral, acompañando la labor pastoral, a las esposas de los pastores, en esta visión a largo plazo, para colaborar con la salud de la iglesia? Ok, ayer creo que la Mayo habló de la importancia de reconocer que la esposa del pastor es simplemente la esposa del pastor, es otro miembro de la iglesia que, por causalidad, por decirlo así, está casada con el pastor. Entonces, que la iglesia no ponga sobre ella expectativas que no son apropiadas. Pero sí puede poner sobre ella todas las expectativas de una mujer cristiana comprometida con el Señor. Entonces, yo creo que para todo un poco lo que decía antes sobre la fidelidad, es que tenemos que mantenernos en la comunión con el Señor y con la iglesia, amar a la iglesia, a los hermanos y especialmente a las hermanas. Si eres mujer joven, busca lo que las mujeres más viejas que te pueden dar en términos de consejo y cosas. Si eres vieja, comparte lo que el Señor te ha dado en por medio de la experiencia de la vida, pero sigas amando a la iglesia, sigas leyendo la Biblia, sigas orando. Y obviamente eso depende del contexto, como uno tiene que seguir sirviendo a la iglesia, pero como una mujer que casada con guaguas, como obviamente no puede servir de la misma manera que una
una persona que no tiene hecho ese compromiso. Entonces, el primer compromiso para todos nosotros es simplemente vivir nuestra vida cristiana fielmente al Señor y la manera que se vive. Eso va a depender de tu situación en la vida. Pero no sacamos nada están como tratando de hacer todos los ministerios de la iglesia. Si mi testimonio como cristiana no es bueno. Ok, eso es muy útil, Francis. Antes de quizás ir terminando con palabras de aliento, hay una pregunta que está entregando por Facebook y es que está dirigida a mí como Cristóbal, como rector del Centro de Estudios Pastorales. Dice en relación a cómo el CEP pone de alguna manera un filtro para recibir a los futuros pastores y cómo esa etapa de discernimiento es útil para ver si efectivamente esta va a ser una persona que tiene un perfil relacional, ¿cierto? Que es capaz de poder amar a la iglesia o quizás no tiene esas características sociales que necesariamente van a permitir que tenga una trayectoria saludable. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y creo que muchas veces se pone la expectativa de que sea el CEP el que logra discernir o no si acaso la persona tiene el llamado pastoral. Sin embargo, nosotros tenemos que ser súper honestos y sería muy bueno que tanto los que son de la iglesia anglicana como de otras denominaciones entiendan que los seminarios no son el lugar donde debe discernirse el llamado pastoral de una persona. El llamado pastoral de una persona se discierne en contexto de iglesia local. Y los seminarios colaboran en la formación bíblica de profundidad, esperamos de carácter, para que ese llamado que ha sido reconocido, la iglesia local, sea potenciado, fomentado, profundizado con las herramientas que se le dan en la escuela bíblica. Es por eso que también hemos desarrollado el Ministerio de Aprendices Ministeriales, que lleva 2 años antes de un seminario bíblico, para que la iglesia tenga la posibilidad de conocer a sus futuros voluntarios que van a partir a un seminario bíblico para discernir si acaso Dios los está llamando o no al trabajo pastoral. Pero aún así, teniendo todas estas instancias de formación, incluso semillero con antelación, tenemos que estar conscientes de que las personas van creciendo, van madurando, van cambiando en el proceso y finalmente es un cúmulo de factores el que van llevándonos a la convicción final de que esta persona realmente está siendo llamada a tiempo completo al trabajo pastoral. Enrique, para ir terminando, ¿cómo animarías a un pastor que está pensando en tirar la toalla? Yo le diría a ese pastor, si él está pensando en tirar la toalla más de 87 veces al día, debe recurrir a ayuda. Menos de eso es completamente normal y natural. No vale la pena preocuparse mucho. No, tirar la toalla es algo que todos nosotros pensamos muy, muy seguido. Y yo creo que más importante que eso es investigar muy seriamente tu corazón de por qué estás pensando de esa manera. Es muy probable que vas a descubrir cosas que no te van a gustar. La razón es frustración por ego herido, por sensación de culpa, por responsabilidades que no se han cumplido y que personas te están apuntando a que cierta área de tu trabajo no está funcionando. Entonces, yo diría que esas sensaciones, en primer lugar, son normales y es importante decir eso, porque baja el nivel de la intensidad de la situación. Todos lo experimentamos y lo experimentamos bastante seguido en algunos casos. Pero yo creo que es un interesante momento, sinceramente, para mirar el corazón, las actitudes de uno. ¿Por qué no tengo gozo y alegría de tener por lejos el mejor trabajo del mundo? Que Dios ha tenido misericordia de un pecador para llamarnos a ser ministros del Evangelio. ¿Qué honor más grande es ese? ¿Por qué me estoy sintiendo de esa manera? ¿Qué está pasando con mis emociones? Y tal vez ese es un excelente momento para volver al Señor en oración, renovar nuestro corazón, nuestra pasión por Dios. Tal vez estas son emociones que el Señor permite en nuestra vida justamente para llevarnos hacia Él.
si simplemente no lo llevamos a Él, si permitimos que esto siga acumulándose y causando daño en nuestro corazón, puede llegar a ser muy, muy negativo, pero puede ser una vez. Se me viene una pregunta a la mente así muy rápida. ¿Hay posibilidad que en algún momento del desarrollo de este pastor él tenga una salida saludable si es que él y su iglesia y su familia y la congregación piensan que es tiempo de cambiar, de frenar? ¿Cree que es posible una salida no quebrada, dolorosa, sino que en realidad saludable? Yo creo que así deben ser las salidas. No veo ninguna bendición en que la cosa continúe al punto que se quiebra. Tenemos otros problemas en Chile. Me imagino que en Sudamérica es lo mismo, pero por ejemplo, personas como yo, que tienen 36 años de ministerio, Ajá. si llegado el momento dado quisiera salir del ministerio, ¿para hacer qué? Uh-huh. Y hay una situación humana que nos atrapa y que no siempre nos ha permitido hablar estas cosas con libertad. Ajá. Y nos ha permitido tratar estas cosas con libertad. Yeah. Yo he conocido otros casos, no en Chile, tengo que decir, en otras partes del mundo, donde pastores han llegado a esa conclusión y han tenido una salida extraordinaria. Okay. Han vuelto a un campo laboral de su profesión, siguen predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra, y no fue para nada traumática. Pero creo que aquí en Sudamérica tenemos otros asuntos que arreglar primero. Quizás eso también es parte de una conversación con la iglesia local. Esteban, 2 o 3 consejos para una iglesia local que ve que su pastor está colapsando. ¿Cómo una iglesia puede identificar señales escondidas de un pastor que puede estar pasándolo muy mal en su trabajo? O sea, lo primero es reconocer que Dios es un Dios de misericordia, de amor y de empatía. Él tomó a Pedro después que lo había negado 3 veces y ahí vemos al final que lo restaura haciéndole la misma pregunta 3 veces. Él habla bien de Juan el Bautista después de que él le va a preguntar si era el que había de venir. Envía un pez para sacar a Jonás del agua y llevarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero es mucha empatía, mucha misericordia, porque Dios es así. Y creo que un principio está en Hebreos 3, del 12 al 13, que nos habla de este patrón, ¿no es cierto?, donde empezamos a tomar pequeñas decisiones pecaminosas que nos van alejando de Dios, y que después de que nos alejan de Dios nos hacen actuar en ciertas áreas como incrédulos al punto de endurecer nuestro corazón. Y la respuesta en Hebreos es: no esperes hasta más tarde hoy. Hoy soluciona ese tema, anímate para que el engaño del pecado no te aleje. Entonces, a veces es necesario darle descanso al pastor. Decir, ¿sabes qué? Necesita descanso y te vamos a apoyar. A veces necesita un mentor. ¿Sabes qué? Sería bueno que alguien te pueda apoyar. A veces necesita ayuda profesional. ¿Sabes qué? Creemos que es bueno que veas un profesional. Y la iglesia tiene que acordarse que ese pastor probablemente ayudó en la restauración de sus vidas, de sus matrimonios, de sus relaciones. ¿Por qué no hacer lo mismo con él ahora? De poder restaurarlo como realmente. Y creo que es una bendición cuando tenemos comunidades redentoras que se basan en la gracia y que esa gracia que han recibido están dispuestos a darla, más aquel que Dios ha puesto ahí para poder pastorearlo. Maravilloso. Comunidades redentoras. Maravilloso, maravilloso concepto que nos permite tener Cristo en medio nuestro, ¿cierto? Obispo Avelino, terminando con usted, el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Qué significan esas palabras para usted? Esas palabras siempre se dicen cuando ya está poco tiempo de terminar la vida, pero en el contexto del ministerio, primero quiero decir que los años que han pasado hasta aquí ha sido la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios. Estoy a un año de terminar la responsabilidad del rol, no que me haga a un lado de la predicación. Estoy contento y espero terminar con ese gozo de haber servido y seguir aportando, por supuesto.
Y este versículo, por supuesto, es un gran desafío, y recordar que el estar peleando las buenas batallas es estar metido con todo de seguir predicando el Evangelio, a pesar de que haya dificultades, lucha, prueba, sufrimiento, lo que sea. Por encima de eso, la buena batalla es predicar el Evangelio, que lo que diríamos, vale la pena trabajar por esta causa. Creo que ese es el gran énfasis. Vale la pena trabajar por esta causa. Lo demás, vamos a pasar algún momento de dificultades, incomprensiones y muchas otras cosas, pero eso de terminar ese último momento de la vida todavía, estar con eso, yo creo que eso es lo que me motiva al leer este pasaje. Vale Maravilloso, obispo. Nos quedamos con esas palabras, vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué, obispo, no nos acompaña? Usted puede estar orando usted mismo por las personas que nos han estado siguiendo en este conversatorio. Le damos muchas gracias a todas esas personas por haber estado acompañándonos en estos conversatorios. Quiero también agradecer al Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Anglicana de Chile, a Cristian Saldívar, que nos ha apoyado con la parte técnica, maravilloso trabajo. Y por qué no, entonces, también a cada uno de ustedes, Esteban, Enrique, Francis, han sido grandes apoyos hoy día y esperamos que sus contribuciones hayan sido para el aliento de los pastores en la mitad de su trabajo pastoral, y de la misma manera, lo que hemos hecho en estos conversatorios, nuestra oración es que haya colaborado con la salud de los pastores para la extensión de su reino, para que más y más personas lleguen a conocer a Cristo. Obispo Avelino, ¿por qué no termina con una oración de bendición por cada uno de nosotros y por la persona que nos está mirando? Muy bien, oremos. Soberano Señor, te damos gracias por este tiempo de conversar, de compartir por medio de esta plataforma de comunicación. Te damos gracias, oh Señor, que tú has sido fiel con cada uno de nosotros y con cada uno de todos los que están trabajando por tu causa. Gracias, Señor, por tu cuidado constante. Te ruego, Padre Celestial, que tú bendiga a muchos de los que han estado escuchando y los que van a escuchar en otros momentos. Rogamos tu bendición sobre ellos. Señor, rogamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos los que nos estuvieron viendo de diferentes partes de Chile y también de Latinoamérica. Y muchas gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Muy bien, gracias también chao, a ti. Chao.